Bienvenido, Marco Vinicio Cerezo Blandón Acala. Bienvenido. Muchas gracias y es un honor. Muchas Marco, gracias. el honor es nuestro. Gracias por estar con nosotros. Ya tuve el gusto de conocer a tu papá, el expresidente Vinicio Cerezo, que estuvo compartiendo toda una hora con nosotros, y ahora estás tú por derecho propio. Pero antes de hablar de Fundaeco y del tema de conservación del medio ambiente en Guatemala, Centroamérica y cosas que pueden aplicar como reglas universales a todo el continente y el mundo, hablemos de Guatemala. Claro que sí. Interesante. ¿Contento con el resultado de la elección? Bueno, como hablábamos hace un rato, yo vengo de una familia de políticos. Y una elección más en Guatemala, realizada en paz, con total transparencia, con resultados que se supieron menos de 2 horas después del cierre de las mesas electorales, es un orgullo para todas y todos los guatemaltecos. Así que me siento contento y satisfecho. Por supuesto, como hijo de una de las candidatas a vicepresidentas, pues siempre un poco triste, pero escuché a un expresidente latinoamericano decir que la democracia se basaba en la ética de la derrota, que era el que perdía las elecciones, reconocía la victoria del opuesto y continuaba trabajando en pro de su país y del bien común. Así que vamos para adelante. La pregunta obligada, como hijo, obviamente, de la candidata a la vicepresidencia de Manuel Valdizón, tu mamá, Raquel Blandón, ¿apoyabas esa fórmula? ¿Era a lo que le estabas apostando o tenías, digamos, un apoyo emocional a tu mamá, pero políticamente apostabas por Otto Pérez Molina? Creo que sería difícil. Mira, la verdad es que voy a pecar de falsa modestia, pero yo recibí invitaciones de muchos partidos políticos para participar, tanto como técnico como candidato, pero en realidad trabajando en el sector de ONGs debemos cuidarnos mucho de no participar en política. Muchos de nuestros donantes nos exigen que nos mantengamos fuera de la política. Sí estamos en una ONG porque manejamos recursos internacionales de la cooperación y nuestros estatutos nos obligan a mantenernos apolíticos. De hecho, cuando yo participé en política tuve que renunciar, eliminar las firmas de mi representación, de las cuentas de la institución, etcétera, para marcar una separación. Y en esta etapa yo estaba trabajando activamente en la ONG. Por supuesto, había un compromiso emocional con Raquel. Simpatizábamos, yo conozco a Manuel Valdizón desde hace unos 15 años y simpatizábamos con la candidatura, pero yo, por mi rol en el tema ambiental, debí mantenerme un paso atrás. O sea que no pudiste trabajar en la campaña con tu mamá. No, sin embargo la apoyamos con asesoría técnica. Raquel, como candidata a vice, estaba encarnando e impulsando, diría yo, sus 3 grandes causas históricas: su causa feminista, su causa ambientalista y su causa agrarista. Entonces, en estos campos la apoyamos técnicamente, sin lugar a dudas. Es una familia de políticos, estábamos hablando. ¿Eso es algo que se lleva en la sangre? ¿Que ustedes todos de alguna manera sienten esa vocación de servicio público? Pues mira, mis 2 hijos están estudiando física pura. Así que te diría que pareciera que la tradición no va a continuar mucho más, se están volviendo científicos. Bueno, uno nunca sabe. Pueden terminar su carrera de física pura y luego ejercer la política pura. Un tatarabuelo fue intendente de la ciudad de Guatemala, mi abuelo fue diputado, mi madre pues ahora fue candidata vicepresidencial, mi padre pues fue presidente, mis hermanos han sido candidatos a diputados, pero yo creo que así como hay familias de artistas o familias de médicos o familias de empresarios, las causas de una familia se van imbuyendo a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, y de alguna forma nosotros como familia siempre acompañamos a nuestros padres en la etapa de la lucha por la democracia en nuestros países. Así que sí, es una familia de políticos y seguramente seguiremos participando desde una perspectiva de búsqueda del bien común, porque al final la buena política es eso. La buena política no es aspirar necesariamente al poder y al control y al dinero, sino que aspirar a promover buenas causas, los derechos de las mujeres, los derechos de los campesinos, la protección del medio ambiente, etcétera, la integración centroamericana, como en el caso de mi padre, y creo que sí, definitivamente es una familia dedicada a la política. ¿Qué se hace y qué se dice en Guatemala cuando realmente, por primera vez en la historia del país, una mujer ocupa? Y además estaba destinado a que fuera históricamente una mujer quien ocupara el cargo de vicepresidencia, porque las 2 fórmulas presidenciales tenían a una mujer como candidata a la vicepresidencia. Raquel Blandón, tu mamá, por la fórmula de Valdizón, y la fórmula que ha ganado con Otto Pérez Molina con la vicepresidente, que es Roxana Valdetti, que por cierto acompañó al entonces candidato Otto Pérez Molina a venir a nuestros estudios y tuve el placer de conocerla. Todos estamos muy felices de tener una
vicepresidenta electa en Guatemala. Te quiero decir que Roxana, bueno, la conozco también desde hace muchos años. Es una política de carácter, demostró una gran energía y una gran fuerza durante sus años como diputada. Por supuesto, no hemos estado siempre de acuerdo con todas las posiciones políticas, pero sin embargo, el que sea mujer es muy importante. Yo creo que las mujeres deben participar más, deben recibir más espacios. Ahora, estamos aún lejos de alcanzar la paridad. Es decir, siempre hay muchos más hombres políticos que mujeres políticas, pero para todos es un honor tener una mujer vicepresidenta en Guatemala. Bastante lejos. De hecho, estaba yo leyendo un artículo que hacía un poco de análisis y estadísticas y dice que de acuerdo a lo que va sucediendo en el país hasta el momento, incluso con los resultados de esta última elección, se necesitarían como 100 años para alcanzar la paridad. Es terrible. ¿A qué crees tú que se debe que todavía haya este tema del androcentrismo, de la exclusión de género en relación con las posibilidades de la mujer de insertarse? Bueno, la participación en la política de las mujeres ha sido una larga lucha, ¿verdad? Recordemos, tuvieron que luchar por el derecho a voto, luchar por el derecho a igualdad de oportunidades y ahora están luchando por la paridad en la participación. Este año, he de decirte y recordarte, tuvimos como candidata presidencial a Rigoberta Menchú, nuestra premio Nobel. Aquí estuvo con nosotros. Otra mujer indígena de candidata a vicepresidente, es decir, vimos mucha más participación, pero en un mundo ideal debemos empujarlo. Yo sí estoy de acuerdo con algunas acciones afirmativas, sé que hay discusiones sobre ello, pero el hecho es que si no planteamos acciones afirmativas, no vamos a ver ese salto cualitativo para que haya más diputadas, más alcaldesas y, ¿por qué no?, vicepresidentas y presidentas de la República. Eso me parece muy importante y las mujeres siempre han tenido más sensibilidad, más sensatez, más visión de largo plazo y más preocupación por la madre naturaleza. ¿Qué cosa es del legado de la presidencia y de la carrera política de tu papá, el expresidente Vinicio Cerezo, lo que crees tú que es lo más beneficioso que te ha dado como legado personal? Porque la segunda parte de la pregunta es esa nube un poco gris que a veces los hijos de alguien que tuvo una carrera política importante reciben como herencia también. Pero hablemos de cuáles son esas cosas positivas que cuando te presentan como hijo del expresidente Vinicio Cerezo, la gente asocia. Mira, yo te voy a decir, a título personal, lo mejor, lo más lindo de ser hijo de un político es que conoces a muchas personas diferentes. Con mi padre fuimos a las aldeas más pequeñas a estar con dirigentes indígenas, campesinos, pero también tienes acceso a los congresos de la República. Yo tuve el honor de conocer a Felipe González cuando era apenas un joven estudiante universitario. Así que eso es lo más lindo de la política, que aprendes mucho, ¿no? Lo malo es que te vuelves una personalidad sin quererlo. Y por supuesto en Guatemala, en condiciones de inseguridad, nosotros era todavía la guerra. En aquella época, como hijo del presidente, teníamos que usar 5 guardaespaldas, un vehículo blindado, y naturalmente eso es muy incómodo. Yo en esa época, de hecho, preferí irme a estudiar fuera de Guatemala, porque definitivamente cuando tu padre está en la política, tú automáticamente también eres figura pública, ¿no? Y eso es, diría yo, la nube gris en el tema. Sin embargo, se aprende mucho. Tuve la oportunidad de participar muchísimo y, por supuesto, te cuento, como lo habrás visto en los documentos que te mostramos, que te enviamos, mi padre lo convencimos, lo concientizamos siendo presidente, un grupo de ambientalistas y yo, y en su gobierno establecimos todo el andamiaje institucional y jurídico para la defensa del medio ambiente que aún, de hecho, perdura hasta la fecha.